7 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí en el diálogo con un distinguido invitado. El estudio sobre el cruce de vacunas realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras concluyó mediante un informe en versión preliminar, indicando que la combinación de vacunas Sputnik V y Moderna o Pfizer es efectiva y segura. Los resultados preliminares muestran una respuesta inmune igual o superior a la que se consigue con los esquemas homológicos convencionales. El incremento de anticuerpos entre la primera y segunda dosis fue significativo en los participantes vacunados con evidencia de laboratorio de infección natural por SARS-CoV-2. Estos presentaron una respuesta inmune considerable, más elevado que los que se habían infectado. La Universidad Nacional lideró este estudio ante la necesidad de encontrar una solución hacia la falta de previsión de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que se aplicó a 40.000 compatriotas que estaban a la espera de la llegada del segundo componente. El estudio ha sido dirigido por el Comité COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Departamento de Virología, acompañado por la Secretaría de Salud, la Cruz Roja Hondureña y la asesoría del investigador Sir Salvador Moncada. Coautores del estudio se encontraban la viróloga Wendy Murillo, investigador principal, el doctor Marco Tulio Medina, científico, orgullo nuestro, por supuesto, el rector también de la universidad, el doctor Francisco Herrera Alvarado, y los doctores Ana Cardona, Dilcia Sauceda y Elizabeth Vinelli. El doctor Sir Salvador Moncada, en su condición de asesor científico, ha tenido también una participación muy notable en todo esto. Para conversar con nosotros sobre este importante avance médico, nos acompaña el reconocido científico, el doctor Marco Tulio Medina vía Zoom, que está con nosotros. Sus consultas, sus comentarios, desde luego en el 31 82 43 75, en forma directa, consulta 22 35 26 21, porque siempre cualquier duda que se pueda tener en torno a esta aplicación de una tercera dosis en la vacuna para reforzamiento pueden ser despejadas por nuestro invitado a la mañana de hoy. Doctor Medina, muchísimas gracias. Es, por supuesto, como siempre, un gran placer contar con su presencia hoy vía Zoom. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Es un honor estar con usted. Realmente es un placer poder hablar sobre este trabajo que ha sido dirigido por mi distinguida colega y amiga, la viróloga Wendy Murillo, junto al grupo COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bajo la supervisión de Sir Salvador Moncada. Este viernes, con la doctora Wendy Murillo, se presentó los resultados sobre el ensayo clínico de combinación de la vacuna Sputnik con vacunas del tipo ARN mensajero. Este fue un ensayo de casos y control de una combinación de vacunas Sputnik V con vacunas tipo ARN mensajero, cuyo objetivo era evaluar la inmunogenicidad, es decir, la capacidad para activar el sistema inmunitario e inducir una respuesta inmune, es decir, anticuerpos, y asimismo la reactogenicidad, es decir, el desarrollo de efectos adversos en comparación con esquemas homólogos. En este estudio se evaluaron 204 muestras, 85% de los participantes se les dio la vacuna Moderna y 15% la vacuna Pfizer como segunda dosis. La proporción entre hombres y mujeres fue muy similar, 52% mujeres, 48 hombres. Y el rango de edad de las personas que participaron fue entre 22 y 88 años. Son 72% de estas personas eran de la tercera edad.
Este ensayo se desarrolló mediante la determinación de anticuerpos SARS-CoV-2 contra la proteína N para evaluar si la persona ya había tenido la infección. Y asimismo se determinó los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 contra la proteína S para evaluar cuánta respuesta inmune tenía cada paciente. La técnica que se utilizó fue un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia cualitativa y asimismo cuantitativa. Se evaluaron las muestras al 0 día antes de la segunda dosis, al 14º día después de la segunda dosis y a los 21 días después de la segunda dosis. Es importante resaltar que habían personas, un 20%, que ya habían tenido COVID. Algunos de ellos no se daban cuenta, 3 de ellos, de que habían tenido COVID, probablemente leve o asintomático. Lo que es importante resaltar es que el 72% de las personas que tenían una sola dosis de Sputnik tenían niveles muy bajos de anticuerpos y que el 20% tenían concentraciones moderadas. Ahora bien, cuando se siguió al paciente, se encontró que al día 14 un porcentaje significativo de los pacientes, más del 80%, tuvieron una concentración alta de anticuerpos, es decir, que estaban bajos y subió a una concentración que rondaba entre los 3.000 y 25.000 unidades por ml. En general, los efectos secundarios fueron muy leves. Dolor en el brazo, lo usual, dolor en el cuerpo, malestar general, dolor de cabeza. En general podemos decir de que estos datos permiten corroborar que la combinación de vacunas Sputnik con Moderna o Pfizer es segura y muestra un fuerte desarrollo de la respuesta inmune, y en base a estos datos recomendamos que la tercera dosis, que debe de ser administrada a estas personas de alto riesgo, personas de tercera edad o personas que están muy expuestas, se les puede dar una vacuna Pfizer o Moderna en el tercer, digamos, shot, en la tercera inyección, para hacer ese refuerzo que tanto se plantea. Doctor, mire, aquí a propósito, tenemos ya una consulta de don Joaquín y usted obviamente nos va a ir ampliando sobre estos resultados que se han tenido y que a partir de este viernes recién ustedes los presentaron. Se comienza hoy con la vacunación. Dice Joaquín, 65 años, tengo las 2 dosis de Moderna, soy diabético e hipertenso. ¿Me puedo poner esta tercera dosis de la cual están hablando ya ustedes? Totalmente, la tercera dosis se debe de administrar con personas de riesgo que tengan problemas inmunes, es decir, sus defensas estén afectadas. Usualmente se espera 6 meses de entre la segunda y la dosis de refuerzo, y sí puede colocarse efectivamente la tercera dosis. En Estados Unidos se ha planteado que sea el mismo tipo de vacuna, en este caso 3 Modernas, pero sí se puede considerar el uso de la Pfizer como tercera dosis de refuerzo. Sí. Es decir, que lo aconsejable es que en el caso de don Joaquín y cualquier otro, si recibieron las 2 vacunas de Moderna, lo aconsejable es que la tercera dosis también sea Moderna. Correcto. En Estados Unidos actualmente esa ha sido la recomendación del CDC, lo mismo es la recomendación de la OMS, pero ante la ausencia, si es que no se contara con la homóloga, la dosis homóloga, entonces se puede acudir a la vacuna Pfizer. Sí. En este cruce, para una tercera dosis de refuerzo, los estudios que se han realizado y lo aconsejable, y tomando como base la misma consulta, pero hay gente que pudo haberse aplicado la Sputnik V, y aquí es donde sí funciona entonces muchísimo más, o la Moderna en la aplicación de Pfizer.
pero se insiste, doctor, en que si tiene las dos Modernas en el país, por ejemplo, que están ya, la misma Moderna, la Pfizer, entonces lo más recomendable y aconsejable es que don Joaquín o cualquier otra persona, y queremos hacerlo así para que la gente entienda con la claridad del caso, aunque son respuestas técnicas, pero usted nos las hace siempre para que la gente lo entienda en su totalidad. Don Joaquín, 65 años, no sabemos de dónde nos llama, si nos dice más adelante probablemente, solo que era diabético y que era hipertenso. Decía, tengo dos vacunas modernas, puedo aplicarme la de Pfizer. Lo aconsejable, don Joaquín, lo que nos dice el doctor Medina en este momento, es que lo aconsejable sería Moderna. Para seguir, no sé, ahí doctor, ¿con qué? Bueno, efectivamente, mire, en Estados Unidos, donde fue fabricado Moderna y asimismo la Johnson Johnson, se ha establecido de que después de 6 meses, al menos 6 meses, es ya elegible en Estados Unidos para un refuerzo. Efectivamente en Estados Unidos ya hay 39 millones de personas que han tenido Moderna y que van a recibir entonces un refuerzo. Entonces, en ese nivel, el CDC plantea de que idóneamente debería de ser la misma Moderna la que se administre como refuerzo. Pero sí existe la posibilidad de que se administre Pfizer si no hubiera. Claro, en Estados Unidos ahí está el medicamento, está la vacuna y no hay ningún problema. En Honduras, en ocasiones pudiera haber cambios, parece ser. En nuestro sistema, Pfizer ha sido la que más ha llegado a Honduras, lo cual es una excelente vacuna. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, alguien arriba de 65 años o mayor, alguien entre los 18 y 64 años que tenga cáncer, demencia, diabetes, enfermedad cardíaca, HIV, entonces se le coloca el refuerzo. Y alguien que tiene 18 años o más y que trabaja en algún lugar donde hay mucha gente o personas de la primera línea que llamamos, en este caso podemos hablar de personas del área de la salud, de periodistas, de profesores, de personas que trabajan en supermercados, donde hay tránsito bastante de empleados, también se recomienda la tercera dosis en el caso de Moderna. Vuelvo a reiterar de que lo idóneo es volver a colocar la tercera dosis Moderna, sí. Pero si no hubiera, se puede aplicar Pfizer. Perfecto, sí, lo aconsejable, se insiste, Moderna, pero si no existiera, en todo caso, la Pfizer es también una buena opción. Doctor, nos pregunta un colega que es periodista, los que solo se pusieron una vacuna de Sputnik V, ¿qué pasa con ellos? Hubo tardanza en la llegada de la segunda y optaron algunos colegas periodistas por no aplicarse esta segunda vacuna. En este momento, ¿cuál es la recomendación para ellos y otras personas que recibieron la vacuna Sputnik V, una y no se aplicaron la segunda dosis? Bueno, la recomendación clara es de que se coloquen una vacuna Pfizer o Moderna. Nosotros logramos observar de que en las personas que habían recibido una sola dosis de Sputnik, los niveles de anticuerpos S eran bastante bajos. 70% de ellos tenían niveles muy bajos. Por ejemplo, le puedo poner el caso de una persona de 86 años, de dulce nombre de Copán, una paciente nuestra, quien apenas tenía 4 unidades con la vacuna Sputnik, primera dosis. Cuando se le administró Moderna, subió a 5,000. Entonces, esto es un buen ejemplo en el cual usted ve de que los niveles realmente, después de la primera dosis, son bastante bajos. Entonces, en esa condición, claramente hay que administrar Pfizer o Moderna. Ya tenemos los datos científicos. Mire, y a pesar de que había una cantidad de personas, incluso de grupos de investigación,
que en el caso nuestro, de esta investigación, se oponían a que nosotros lleváramos a cabo esta investigación. Pero mire qué bendición tener estos datos. Y aquí yo creo que siempre debemos de recordar aquello de los cangrejos hondureños, ¿verdad? Que no permitimos que salga otro cangrejo. Tenemos que cambiar esa actitud, colegas alrededor de nuestro país. Eso no es prudente. Más bien estos datos ayudan a tomar decisiones apropiadas. Sí. Con estos avances que se están haciendo en los estudios que ustedes presentaron el pasado viernes, ¿podemos indicar que la lucha para erradicar COVID-19 está haciendo, a pesar de, positivo en el país particularmente, doctor? Totalmente. Mire, en este momento recordemos de que tuvimos el último gran pico de la pandemia en el mes de agosto y ahora hemos tenido una reducción significativa en los casos. Para ponerle un ejemplo, en el Hospital Instituto Cardiopulmonar, en el Hospital Militar, en el Hospital San Felipe, en el Hospital Leonardo Martínez, en el Hospital Atlántida y en el Hospital del Sur, donde estamos llevando a cabo otra investigación, distinguido licenciado, es esta investigación que es para estudiar el efecto de medicamentos que pueda reducir la mortalidad por la OMS, el estudio Solidaridad. Realmente mis colegas, todos ellos, me han manifestado una reducción arriba del 80% de los casos graves que están llegando al hospital. No obstante, el último caso, déjeme comentarle, que tenía 2 vacunas y tuvo una infección severa del 20% pulmonar. Es decir, sí ha habido una reducción, pero siempre existe el riesgo de que incluso usted vacunado pueda tener una infección por COVID-19 y que esta sea grave. De tal manera de que esto es como, digámoslo así, el abordaje debe de ser completo, no solamente colocarse la segunda o tercera dosis de refuerzo, sino que seguir las medidas de bioseguridad. Pero claramente en este momento estamos viendo una reducción, la más importante que hemos tenido en toda la pandemia. Sí, pero también, como usted lo indica, no hay que confiarse. Se había anunciado que con los partidos de fútbol, por ejemplo, que con los feriados nos acercamos a procesos electorales, hay concentraciones bastante de gente, las mismas elecciones, el domingo 28 de noviembre, la Navidad, pero son acontecimientos que van a ocurrir a mediano plazo. Pero en esto, doctor, el hecho de que no se hayan cumplido esos pronósticos, que después de partidos de fútbol en San Pedro Sula se iban a incrementar los casos de COVID, no hay que confiarse y continuar con las medidas de bioseguridad. Eso es determinante, eso es fundamental para la gente que nos está viendo y por eso siempre es oportuno una recomendación, un consejo de parte suya, en este caso, para que no nos confiemos. La gente que nos está viendo, nos está escuchando, que nos sigue también a través de las plataformas digitales, que por favor no se confíen e independientemente de que tengan las 2 dosis, que vayan ya por una tercera dosis. No hay que confiarse con esto de las medidas de bioseguridad, hay que seguirlas. Es correcto. Fíjese que recientemente en el Seguro Social se han reportado 2 días en el cual no se ingresan pacientes y en el cual antes habían 14 a 15 pacientes COVID, ahora solo hay 2. Estamos hablando de un 90% solo en el Seguro Social. Pero mire, en este momento hay un problema a nivel internacional que, como sabemos ahora que somos una aldea global, si lo pudiéramos plantear de ese nivel, en el Reino Unido el COVID está teniendo un repunte. Y este repunte está, y eso ha sido planteado, ¿verdad?, que se está alcanzando niveles que ellos mencionan no aceptables. Así lo mencionan los ingleses, no aceptables. Ellos están planteando de que se establezcan medidas de bioseguridad importantes, porque mire, ahí en ese país donde se tiene casi casi rondando el 80% de vacunación, siguen teniendo incrementos de la infección. Es decir, que la batalla no está vencida. En el caso del Reino Unido, en el mes de julio tuvieron un pico
pero ahorita en octubre tienen 45.799 casos. Y entonces aquí realmente cuando tú veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, si ves de que hay países de que están incrementando porque no se han tomado las medidas de bioseguridad, aquí tenemos que prestar atención y seguir con esas medidas, porque caso contrario podemos tener un repunte tan grave, y esto está debido muy probablemente al aspecto de la variante Delta, que ahora tiene un cambio, le han llamado la variante Delta Plus. Consecuentemente, esa variante pudiera entrar a Honduras, la variante Delta Plus. Consecuentemente, no solo es la vacuna, tenemos que incrementar el número de vacunación porque en este momento hemos alcanzado ya casi un 40% de una sola vacuna en la población hondureña. Estamos llegando ya casi al 30% con 2 vacunas, pero nos falta largo camino para llegar a esos niveles de Europa. Y mientras tanto, ¿cuál es nuestra arma? Las medidas de bioseguridad. Sí. Bueno, un 30% es alto comparado, por ejemplo, con algunos países de la región centroamericana, pero no es todavía lo suficiente. Y hablamos de la aplicación de una segunda dosis para estos países. Ahora, ¿ha sido lo más ideal, lo correcto, el comenzar con la aplicación en algunos sectores de la población con la tercera dosis, aun cuando el porcentaje no llega ni siquiera a un 40 o un 50% de la aplicación de una segunda dosis en el país, doctor? Sí es recomendable porque, mire, el problema es de que estas personas que van a recibir la tercera dosis son las más vulnerables. Y es la que estamos recibiendo ahorita, personas que no se vacunan y personas que, aún vacunadas, doble dosis, tienen la enfermedad. Son los dos grupos de, digámoslo así, de riesgo. Entonces sí es aconsejable porque estamos hablando de los grupos de riesgo. Pero simultáneamente que estamos colocando la tercera dosis a esos grupos de riesgo, igual con la mano derecha usted le pone a todos la segunda vacuna y con la mano izquierda le pone a los que tienen riesgo la tercera dosis de refuerzo, porque debemos de proteger en forma racional, en este caso grupos de riesgo que pueden llegar a morirse, como igualmente en los grupos que no han sido vacunados. Y aquí viene un punto distinguido, licenciado Jorge. El hecho es de que, a mi juicio, Honduras debería de establecer una campaña de obligatoriedad de la vacunación mediante estrategias que se están llevando igual a cabo, para poner un ejemplo, en España o en Costa Rica, donde usted no entra a ningún lugar si no lleva su carnet de vacunación. Entonces usted empuja a la población de una manera indirecta a la obligatoriedad que tenemos que alcanzar ese porcentaje, porque en caso contrario no vamos a salir. Fíjese que en el caso del director de la OMS, Tedros, dice que en este momento estamos en la capacidad de parar la pandemia, pero esa está en nuestras manos. Es decir, si hacemos las estrategias, y así lo mencionaba el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien decía, cuando todo el mundo decida acabar con ella, en ese momento la acabaremos, porque ya tenemos todas las herramientas. Esas herramientas es la vacuna. Entonces el objetivo es a vacunar a todos los posibles y en esa medida vamos a salir de esta pandemia. Perfecto, doctor. Nos va a permitir estas explicaciones. Y miren, tenemos Sandra Trejo desde San Pedro Sula y por favor nos la responde después de la pausa. Dice, tiene un mes de embarazo, tiene las 2 vacunas, es aconsejable, dice, para mí, colocarme una tercera dosis así embarazada.
nos la va a responder el doctor Medina cuando regresemos y profundizaremos en eso de una campaña de obligatoriedad por parte de las autoridades. Hay gente que cree que es necesario que en los espectáculos deportivos, donde hay aglomeraciones en actividades públicas, se solicite el carnet de vacunación, como nos ha dicho el doctor Medina. Y vamos a profundizar un poco, digo esto porque hay algunos sectores que no les parece este tipo de medidas. Sin embargo, por lo que se está viviendo en el mundo y particularmente en el país, hay gente, y cuando nos lo dicen expertos de esta magnitud, pues yo creo que debería también de considerarse de una u otra manera. Es una pausa breve, quédense con nosotros, explicaciones técnicas que nos estaba ofreciendo el científico compatriota nuestro, el doctor Marco Tulio Medina. Regresamos en televisión, en radio y en Facebook, en nuestras redes sociales, también con nuestro distinguido invitado la mañana de hoy. Mi amor, ¿cuánto le darías a este vestido del 1 al 100? 6. ¿Y este? 7. 6. 7. Puchica, amor, ¿verdad que yo ya no te gusto? No, lo que pasa es que octubre es el mes de 6 y 7. Matricula en su carro las terminaciones de placas 6 o 7. Quizás por eso su novio anda con esos números en la cabeza. Bueno, la verdad que a este yo también le doy un 7. Instituto de la Propiedad. Después de la pandemia, somos afectados por los huracanes, los negocios se han ido abajo, ha sido un caos total. Y a esto viniera a levantar a Honduras. Es la fe que tenemos, que Honduras va a volver a levantar. Los negocios se levantan y todo se levanta. Lo importante es trabajar. Ahorita vengo de aplicar. Más empleo, mejor Honduras. Hacer tu rutina de limpieza facial con Cicatricure Agua Micelar te lleva menos tiempo que hacerte un café. El agua micelar 5 en 1 de Cicatricure en tan solo 1 minuto desmaquilla, limpia, tonifica, hidrata y refresca tu piel a la vez que la cuida. Descubre Cicatricure Agua Micelar 5 en 1 formulada con dermatólogos. El minuto que lo cambia todo en tu piel. Mascarilla Peel-Off de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, asepsia. ¿A que no sabías? Que La Familia es la nueva novela turca que BTV trae a sus pantallas, donde conocerán la historia de la familia Tekin. Ali es el jefe de esta familia, es un hombre criado con muchos valores y honestidad. Él tratará de inculcárselo a sus 5 hijos, todo lo bueno que aprendió. Además está casado con una mujer de alma pura, que siempre apoya a su esposo y sobre todo a sus hijos. Pero al llegar a Estambul se dejarán llevar por grandes tentaciones y cometerán muchos errores. Nunca imaginaron que sus hijas se enamorarían del mismo hombre, ni que su hijo robará el banco para el cual trabaja. Ahora deberán luchar para mantener unida a la familia. Podrás conocer un mundo de mentiras y traiciones. Ahora ya lo sabes. La Familia, la nueva telenovela turca que podrás disfrutar a partir del 1 de noviembre a las 4 de la tarde. BTV, somos novelas. Seguimos conversando con el científico Marco Tulio Medina en relación a esta temática de la aplicación de una tercera vacuna con componentes que van en el cruce, por ejemplo, de la Sputnik V, Moderna y Pfizer. La consulta de creo que sí, San Pedro Sula era de Sandra, está embarazada 1 mes, ¿puede aplicarse ella sin ningún temor, doctor, esta tercera dosis? Bueno, mire, yo quisiera resaltar cuál ha sido la opinión particular de la Organización Mundial y del CDC de Estados Unidos. Y en ese nivel, recordemos que son personas que tengan un riesgo, estén en un factor de riesgo, que tal como habíamos resaltado, corresponde a personas que tengan arriba de 65 años o personas que tengan una enfermedad, que tengan
reducción de su inmunidad, o también personas que estén en un ambiente que sean de primera línea y entonces expuestos a contaminarse. En el caso de las embarazadas, habrá que valorar si hay algún componente de reducción de la inmunidad, si tienen algún factor, por ejemplo, preeclampsia, que se les haya subido la presión o que padezcan de diabetes. Esas personas, sin lugar a dudas, deben de colocarse la dosis de refuerzo, sin ninguna duda. Ahora, un embarazo sano, con doble dosis, está protegida, pero debe de colocarse siempre las medidas de bioseguridad. Seguramente en las siguientes semanas tendremos más datos para, en el caso de dar una dosis de reforzamiento a personas embarazadas sanas. Todavía no contamos con esa información y la Organización Mundial de la Salud tampoco ha dado en su panel de expertos una recomendación al respecto. De tal manera que esa sería la recomendación para ella. Perfecto, gracias doctor Nira Escoto, saludos BTV, el abogado Dionisia Fuente, nos está viendo también en Estados Unidos, muchas gracias, y tenemos de Miami también Sonia Ramírez, y vamos a plantear la interrogante que le formula al doctor Medina, pero colijo y resumimos, doctor, la aplicación de una tercera dosis de momento en el país es para gente mayor de 65 años. Los que están, primero, los que están de alto riesgo, es decir, los trabajadores de la salud, entiendo, que serían fundamentalmente, y después las personas mayores de 65 años y que tienen enfermedades de base, personas hipertensas y diabéticas. Totalmente, mire, la recomendación a mi juicio debe de incluir a estas personas que tienen factores de riesgo, diabetes mellitus, enfermedad cardiopulmonar, realmente sí deberían de estar incluidas dentro de este grupo, siguiendo la misma línea que se ha establecido en Estados Unidos. Mire, en nuestro país se ha planteado de que personas inmunocomprometidas, y se menciona personas que tienen cáncer, leucemia, renales en diálisis, enfermedades autoinmunes, SIDA, entre otros, que no han sido, deberían de recibir la tercera dosis, ¿verdad? Sí. Pero personas con diabetes igualmente es un grupo de bastante riesgo y a nuestro juicio deberían de estar incluidas, porque lo mismo se ha establecido como criterio en Estados Unidos. Pienso yo que si vamos a proteger a las personas con un sistema inmune comprometido, porque sabemos que en el caso de la diabetes el sistema inmune se ve afectado, entonces pienso yo que deberían de incluirse. Sí. Bueno, con este control de la expansión del virus que se pretende hacer por parte de las autoridades con estas nuevas técnicas, ¿cree que en el país a cortísimo plazo podríamos estar hablando de regresar probablemente a una mediana normalidad, doctor? Bueno, mire, yo pienso que, como dicen, antes de correr hay que iniciar los primeros pininos, los pasos. Y dentro de esos pasos cruciales antes de entrar a esa segunda etapa es de tener un número de vacunados en forma significativa. La Organización Mundial de la Salud establece como meta que el 40% de la población al menos tenga a finales de este año la segunda dosis. Pero también aquí lo que hablábamos, para ese regreso deberíamos de tener dos elementos más. Reforzar siempre los sistemas de bioseguridad, el uso de mascarillas, el distanciamiento. Y tercer elemento, establecer medidas legislativas en el cual se proteja a las personas que estén en espacios cerrados. A eso me refería con relación a la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación al entrar a un bar, al entrar a la universidad, al entrar a un supermercado, al entrar incluso a los medios de transporte, porque eso garantiza que usted no va a expandir la enfermedad. Entonces, de alguna manera debemos de empezar
a reducir esa brecha, pero recordemos una situación que es real. En Honduras, a Dios gracias, tenemos en este momento suficientes vacunas para continuar a una vacunación al 70%, pero ahí están almacenadas, imagina, licenciado, realmente es una situación que da tristeza y hay veces en los lugares de vacunación, ahí están esperando para que llegue la persona a vacunarse. Entonces tenemos que hacer otras estrategias. Costa Rica ya la está haciendo. Sí, doctor Lucio, bueno, ya es que hay muchas preguntas y esto nos agrada enormemente porque significa que la gente está primero prestando atención y después quiere seguir las recomendaciones del doctor Marco Tulio Medina. Dice, doctor Medina, los que nos pusimos la rusa, la segunda dosis en agosto, ¿cuándo podemos ponernos la Pfizer para poder viajar a Estados Unidos? Pregunta Lucio Rolando Martínez Lagos. Por favor, doctor. Bueno, mire, si siguiéramos el concepto de los 6 meses, estaríamos hablando a finales de enero, principios de febrero, para colocarse una tercera dosis. Pero si usted tiene un factor de riesgo, llámese diabetes mellitus o tiene una enfermedad que le reduce su inmunidad, usted puede ir donde su médico y que el médico extienda una nota diciendo que usted tiene un problema de inmunidad y que requiere anticipadamente la tercera dosis. Esa consideración está siendo ya aceptada como una consideración válida. Sí, bueno, perfecto. Ahí la respuesta para Lucio Rolando Martínez Lagos. La campaña de obligatoriedad para que la gente porte su carnet y poder ingresar a centros públicos, ¿ha habido alguna resistencia o por lo menos cuando medio se intentó por parte de las autoridades de SINAGER, se escucharon voces de representantes de los trabajadores, incluso los mismos empresarios, algunos empresarios dijeron que eso no era recomendable? ¿Por qué debería hacerse así? Cuando estamos a las puertas también, doctor, de un proceso electoral en donde los fines de semana, y no solo los fines de semana, también los días normales de lunes a viernes, se hacen mini concentraciones, en donde hay un número considerable de gente que se reúne. ¿Qué es lo aconsejable hacer en este momento cuando estamos a las puertas de esas elecciones y qué debería ocurrir, como usted decía, en los supermercados, en los centros deportivos y en la universidad también, por ejemplo, en estos centros? ¿Bajo qué mecanismo podría darse para que la gente no sintiera como que es una imposición como tal? Usted diría, lo necesitamos, debe de hacerse por estas razones. Claramente lo necesitamos. Mire, el bienestar, aquí tenemos que estar pensando en el bienestar del país global. En Honduras, veamos qué es lo que pasa desde el punto de vista psicológico del hondureño. Mire, es clásico que nosotros, los hondureños, esperemos hasta el último momento para hacer lo que tenemos que hacer. Usted lo ve con las tarjetas de identidad, hay personas que no van, o para el caso si se tiene que pagar algo, se llega al último día, y realmente tendemos a retrasar una decisión. Esto nos ha provocado de que nuestro país no avance, porque si usted ve en otros países se organiza y las personas tiene su cita y va a su cita. Yo como médico le puedo decir de que yo veo llegar a los enfermos con enfermedades gravísimas porque no siguieron la recomendación de acudir rápidamente donde el médico y se mueren antes. Entonces, mire, esta conducta hondureña nos hace un terrible daño. Entonces hay que conocer cuál es la conducta de nuestro país. Si a usted le dicen de que tiene que obligatoriamente presentar su carnet para entrar al supermercado, ya le aseguro qué va a pasar con la línea de personas vacunándose. Se van a vacunar porque esa es la conducta de nuestro país. Mire, desgraciadamente, por algo somos tercer mundo y esa mentalidad que nos afecta y que no quisiéramos que existiese, la única vía
es mediante un sistema en el cual garanticemos que todos estemos bien. Mire, cuando pusimos como hondureños la necesidad de que no saliéramos, que tuviéramos la cuarentena, todo el mundo aceptó porque tenía miedo. Ahora se ha perdido miedo a la enfermedad y mucha gente dice, yo no me voy a poner la vacuna porque es mi derecho. Sí, pero el derecho de uno empieza con el derecho del otro. Así es. Entonces, aquí estamos hablando de aspectos de salud pública, no de afectación del derecho humano a la libre decisión. Entonces, aquí tenemos que poner reglas. Y las reglas de salud pública son las que yo le estoy planteando. Estados Unidos, una gran nación, el presidente Biden ya puso como regla de que los empleados federales tienen que ponerse la vacuna. En Costa Rica, que es uno de nuestros referentes de la democracia y de los derechos humanos, así lo ha hecho. El presidente Macron en Francia así lo ha hecho. La madre patria así lo ha hecho. ¿Y por qué nosotros, conociéndonos como somos, no vamos a hacer esto? Hagámoslo. Esa es la recomendación técnica para que podamos salir de esta pandemia. Mire, me gusta esto último, una recomendación técnica, porque el sentido de responsabilidad de los hondureños y para todos, no solo en este caso, honestamente no tenemos responsabilidad y aplica para todo. Y la garantía y la seguridad debería ser la persona que irresponsablemente ha actuado, decir, no me pongo la vacuna, yo no me la pongo. El problema es que afecta a su familia, a su entorno cercano y otros compañeros, a veces hasta de trabajo. Eso de que se le ha perdido el miedo a la enfermedad, ¿qué le puede decir en este momento, doctor Medina, a la población que nos está viendo, que nos está escuchando y que se resiste, por ejemplo, a seguir medidas de bioseguridad y aplicarse la vacuna? Porque se insiste, tenemos alrededor de un 30% solamente del 100% de personas que estamos habilitadas para recibir la vacuna, que nos las hemos puesto. ¿Cuál es el mensaje a profundidad en este caso, doctor? Bueno, mire, hay una situación y hay varias situaciones de orden psicológico que en el área de la salud, desde el punto de vista técnico, observamos muy frecuentemente en la población hondureña. Hay algunos historiadores en Honduras que hacen, hay veces, un análisis, digámoslo así, de que por qué surgió esta conducta de nuestro país a dejar, desde el punto de vista psicológico, cumplir con las cosas en tiempo y medida, o a tener negación a las enfermedades, o aceptar ideas un poco, como decimos en el lenguaje usual, un poco raras, es decir, nos dejamos guiar hay veces por opiniones que no tienen mucha razón. Bueno, entonces, volviendo a cuáles son los motivos por los cuales una persona usualmente no se vacuna de acuerdo con los datos que tenemos. Una de las primeras tiene que ver en el hecho de la negación. La negación es un fenómeno psicológico, una forma de protegernos negando de que nos puede pasar algo. Imaginémonos alguien que diga, no, yo para qué me pongo el cinturón de seguridad, no me va a pasar nada, nunca me ha pasado nada, entonces no se coloque el cinturón de seguridad y al momento de un accidente fallece a consecuencia de ello. O alguien que tiene el riesgo de tener un derrame cerebral y no toma la medicina de la presión alta. Dice, no, esta presión no, yo no tengo enfermedad, estoy bien, no voy a irme a chequear. Eso se llama negación. Por otro lado, puede haber indiferencia, es decir, ese tipo de personas que, como decimos en un buen hondureño, le vale. El tercer elemento es de que le hagan caso a alguien que creen que es un líder que tiene el mensaje apropiado y le dice, las vacunas son obra de Satanás. O las vacunas es un microchip que fue lanzado por Microsoft, por
Bill y Belinda Gates, que es el control de la humanidad. Entonces, hay personas que tienen varias, digamos, aspectos psicológicos que toman esa decisión por diferentes razones. Indiferencia, negación, creer en ideas equivocadas. Entonces, yo pienso que para estas personas, la primera, la persona con negación, mire, usted debe de entender que si usted se muere, imagínese el daño que puede provocar a los que usted deja vivos. O a las personas indiferentes va para lo mismo. Hay que cuidarse, no debe de quererse. Y para los que escuchan ideas raras, así como las que acabamos de mencionar, mire, todas esas son falsedades, son ideas locas y no hay que prestarles atención. Entonces, debemos de hacer una campaña educativa, pero por un lado, la campaña educativa, pero por otro lado, la recomendación técnica de la obligatoriedad. Sí, porque eso es fundamental. Doctor, bueno, mire, y voy a dejarle planteado antes de que se me escape. Sonia Ramírez de Miami dice, bueno, Jorgito, me imagino que es hondureña porque me trata así. La Johnson & Johnson, ¿por qué no se siguió aplicando en Estados Unidos? La Johnson & Johnson, porque esta es una única dosis, ¿verdad, doctor? La Johnson. Sí, sí. No, la Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, sí. Sí, en el caso del CDC de Estados Unidos, sí ha planteado el hecho de que se coloque una tercera dosis de Johnson & Johnson, pero también se ha planteado de que se coloque la Pfizer o la Moderna si usted ya tuvo una Johnson & Johnson. La realidad es que la Johnson & Johnson tiene una efectividad menor que en relación con la Pfizer y con la Moderna. Y hay que recordar algo importante. Mire, la variante Delta reduce la efectividad de estas vacunas. En el caso de la Moderna, hasta un 10%. Entonces, mire, en este sentido, yo le recomendaría a la persona que esté en Miami que se coloque ya fuera la Johnson & Johnson, si es que tiene disponibilidad, pero también puede colocarse la Pfizer o Moderna. Perfecto, gracias. Bueno, Sonia, ahí la respuesta del doctor Marco Tulio Medina. Vamos a la pausa, 7:47 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos, usted que nos está viendo y escuchando con estas explicaciones de uno de los más connotados científicos en el país, el doctor Marco Tulio Medina. Han trabajado, les ha llevado muchísimo tiempo, por supuesto, equipos en forma específica en este tema, y se ha comenzado hoy con este proceso de vacunación en la aplicación de tercera dosis para las áreas que son necesarios, que están en primera fila, que están ahí defendiendo y luchando por la vida nuestra, por todas las personas en el área de la salud, personas mayores de 65 años, por ejemplo, y que tienen enfermedades de base como hipertensos y diabéticos también. Última pausa en radio, televisión, en nuestras redes sociales también, y volvemos con el científico, el doctor Marco Tulio Medina, en el cierre del diálogo este día. Favoritos desde el 14 de octubre. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Después de la pandemia, somos afectados por los huracanes, los negocios se han ido abajo, ha sido un caos total. Y a esto viniera a levantar a Honduras. Entonces es la fe que tenemos que Honduras se va a volver a levantar. Los negocios se levantan y todos se levantan. Lo importante es trabajar. Ahorita vengo de aplicar. Más empleo, mejor Honduras. ¿Ya conoces la nueva agua micelar Detox de Asepsia con carbón activado? La primera agua micelar de color negro. Negra como el carbón activado, su principal ingrediente. Negra como todas las impurezas que remueve de tu rostro. Negra como todos los puntos negros que previene. Negra como tu máscara de pestañas que desmaquilla en una sola pasada. Así es el agua micelar Detox de Asepsia con carbón activado. El agua negra que te deja la cara blanca de impurezas y libre de maquillaje. Pruébala. Rápido, Asepsia.
Vos, sí, a vos te estoy hablando. ¿Sabes que con un pequeño gesto puedes crear un empleo y salvar una vida? Muy sencillo, anda a un vacunatón o a los 1100 centros de vacunación en todo el país. Y ponete la vacuna. Si te apoyas, salvas una vida. Una vacuna crea un empleo. 1 de cada 3 ya estaban vacunados gracias al gobierno. Recordá, más vacunas, más empleos, mejor Honduras. Este 2021 los hondureños decidimos en las urnas el destino de nuestro país. Estaremos en los centros de votación más importantes, sedes de partidos políticos y centros de transmisión de resultados con cifras reales e información clara y veraz, con cobertura a nivel nacional. Nosotros estamos listos. ¿Y usted? Acompáñenos este 28 de noviembre. Desde las 6 de la mañana en nuestra transmisión especial. Decisión Voto Destino Elecciones Generales 2021. El científico nuestro, Marco Tulio Medina, nos acompaña vía Zoom esta mañana y queremos en estos 10 minutos aprovechar también para consultarle, doctor, a nivel de autoridades, ¿qué se debe de hacer en el país? ¿Cuál es la participación de la población en general? Porque da la sensación, o está controlado el asunto de COVID momentáneo, o da, eso es lo que da la impresión, nos estamos como relajando. Entonces, en su opinión técnica, ¿qué deben de hacer las autoridades y la población como tal en este instante? Bueno, creo que debemos de hacer una estrategia cuidadosa desde el punto de vista epidemiológico, de seguimiento cuidadoso qué está pasando en la comunidad, ya sea en este sentido de ver nuevos casos, es decir, tratar siempre de tener abiertos los triajes y acudir a la comunidad para vigilar. Esto es como cuando estamos vigilando por un incendio en el bosque. Si nosotros hacemos medidas que vamos a la comunidad, podemos parar el incendio chiquito. Entonces, si identificamos que una comunidad empieza a tener un incremento, inmediatamente establecer ahí un sistema temprano de detección de incremento de casos. Eso desde el punto de vista de salud pública. Mantener un sistema entonces de alerta máxima y no bajar la guardia. El segundo elemento, mantener un sistema de educación, igual que, mire, yo pienso que los políticos harían muy bien, en vez de estar gastando el dinero en promover, digamos, una situación de confrontación, mensajes a la población, aupándolos a que se vacunen. Yo creo que eso sería una buena estrategia. Sí. Y gastar la publicidad en una campaña educativa donde se coloque que efectivamente tal persona, tal candidato está a favor de la recuperación de la población. Eso sería una buena liga. Esto para los políticos, pero para el gobierno y para otras instituciones debemos de continuar las medidas de vacunación, así como usted está haciendo, distinguido Jorgito. El tercer elemento yo pienso que es establecer medidas legislativas para que garanticemos que todos nos vacunemos y que esas ideas raras de que no se quieren vacunar porque es un daño, nos alejémoslas a un lado y vacunémonos porque esto es por el bien de todos. El cuarto elemento es tener esas vacunas disponibles y en vez de estar esperando a las personas debemos de usar aquel proverbio donde dice si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, debemos de ir a la comunidad a vacunar. Ahí mismo con altavoces, grupos de personas que ya llevan su set de vacunas y se vacuna en los pueblos, en las aldeas, en los caseríos. Eso es lo que tenemos que hacer. El otro elemento importante es seguir fortaleciendo el sistema de salud. El sistema de salud vimos cuán importante es para los hondureños. No puede estar en manos privadas. Fíjese que una persona que iba en un centro privado
podría gastar millones de lempiras, pero eso solamente para un porcentaje pequeñito de personas puede ocurrir de que pueda gastar esa cantidad. Entonces, ¿cuál es digamos, la posibilidad más real? Invertir en salud es invertir en la vida del pueblo hondureño. Sí, invertir en salud es invertir en la salud del pueblo y acercar la vacuna a ese pueblo. En la parte final, reconocer, creo que usted lo hizo también en su primera intervención, a la viróloga Wendy Murillo, su participación en todo este trabajo, en todo este proceso. Las doctoras también Cardona, Ana Cardona, ¿verdad, doctor? Ana Cardona. Sí. Ana Lourdes. Sí, Dilcia Sauceda, Elizabeth Vinelli, entre otros, por ejemplo, entre otros equipos, porque sí, realmente uno entiende, sabe que en este tipo de procesos, en este tipo de trabajos que han realizado en la universidad, hay el involucramiento de muchísimas personas que tienen conocimiento en esta materia. La combinación de vacunas, el caso específico de Sputnik V, la Moderna o Pfizer, sí son efectivas y muy seguras. La aplicación comienza a partir de hoy. Y entonces también el consejo para la población en términos generales es, doctor, que sigamos con las medidas de bioseguridad, que no está de más súper reiterarlas: el distanciamiento, el lavado de manos continuo y el uso de la mascarilla. ¿La mascarilla es aconsejable usar doble mascarilla, doctor, o solo con una, por ejemplo, cuando se está en lugares donde hay mayor tráfico de personas? Imaginémonos de que vamos a un supermercado, a un lugar cerrado. El uso de doble mascarilla ha demostrado ser altamente útil, pero en espacios abiertos ahí no es tanto el riesgo, la posibilidad que en un espacio abierto podamos tener la enfermedad, adquirir la enfermedad es más remoto. Entonces, donde está clarísimo que debemos de tener una protección doble es específicamente en espacios cerrados. Perfecto. Bueno, gracias, doctor. Y nos apuntan aquí, y en efecto, el Sir Salvador Moncada también ha estado asesorándoles, ha tenido participación en ello, ¿verdad? Así es, Sir Salvador Moncada siempre nos ha estado asesorando de una manera apropiada, lo cual agradecemos enormemente al querido maestro Sir Salvador Moncada. Doctor, le agradezco muchísimo sus palabras, por favor, finales en relación de momento a esta temática, que es lo que debería de interesarnos muchísimo, muchísimo más. La salud de un pueblo, responsabilidad de los gobiernos, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Y en momentos difíciles como este, pareciera que no, porque la gente a veces tiende a relajarse un poco, pero el virus está ahí todavía. Estamos viviendo con él, el mundo está viviendo con él, y por lo tanto tenemos que jugar nuestro propio papel. Así que le agradecemos, doctor Medina, y le dejo, por favor, para que nos dé en términos generales ese mensaje que necesitamos la población para la garantía, para la seguridad de quienes no se quieren todavía aplicar ni la primera dosis, que entiendan por qué es necesario las aplicaciones de la misma y estar vacunados contra COVID-19. Bueno, yo quiero resaltar de que el cruce de vacunas ha sido incluso ya refrendado por el CDC de Estados Unidos mediante una estrategia que ellos llaman Mix and Match, mezclar. Y mezclar las vacunas es lo que nosotros también acabamos de corroborar en Honduras en relación a los datos de la vacuna Sputnik combinada con la vacuna Pfizer o Moderna. Los datos científicos también van en la misma dirección de que una combinación, que usted use una vacuna, llámese Moderna, llámese AstraZeneca, llámese Sputnik, usted para la tercera dosis usted la puede mezclar con Pfizer y no va a haber ningún problema, aunque la Organización Mundial de la Salud plantea de que idóneamente, si usted tiene acceso a la del mismo género, aplíquese la del mismo género, pero también puede mezclar, es una opción que usted tiene.
El otro elemento es de que el gobierno de la República y los legisladores deben de establecer medidas para garantizar desde el punto de vista de salud público la obligatoriedad de la vacunación, y esa es la recomendación técnica que estamos brindando. Tercer elemento es el elemento educativo. Debemos de continuar educando a nuestro pueblo. Y el cuarto elemento es continuemos las medidas de bioseguridad, porque con las medidas de bioseguridad podemos evitar de que tengamos la infección grave. Y yo a usted, Jorgito, le agradezco profundamente por la invitación. No, todo lo contrario, doctor. Nosotros agradecemos siempre que existe esa disponibilidad de su parte, aun cuando conocemos y sabemos de sus grandes compromisos. Así que, de veras, de nuestra parte, muchas gracias. Gracias, respetado, estimado y querido doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Buenos días. El doctor Marco Tulio Medina, científico que nos honra, por supuesto, el que nos acompañe siempre que solicitamos su presencia. Una persona de la cual tenemos, lo he dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansamos de hacerlo, orgullosos de que nos represente también internacionalmente, porque es uno de los científicos de los cuales el país debe sentirse orgulloso siempre. Una parte de la población va a recibir a partir de hoy la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, según lo informado por las autoridades de la Secretaría de Salud. El inmunizante aplicado será el de Pfizer, que ha sido aprobado por expertos para ser mezclado con otra dosis anti-COVID-19. Esto, sin ninguna duda, va a generar esperanzas en la población que desea volver a una normalidad tal y como antes de la pandemia. El llamado, entonces, es a la ciudadanía para que acuda a los centros de vacunación para así comenzar a erradicar el virus y que poco a poco volvamos en el país a la normalidad. Pero mientras eso ocurre, sigamos entonces con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos. Una vez más, al científico Marco Tulio Medina, gracias por habernos acompañado aquí en el diálogo. Alejandra Rivera, Isis Medina y Efre Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.